Es imposible negar que estamos en una época de excelentes series y películas, de grandiosas historias y, lo que nos concierne el día de hoy, de personajes entrañables. Los personajes son algo esencial para el buen funcionamiento de una historia, y a su vez, una buena historia implica un buen manejo de los personajes que habitan su mundo narrativo. En otro video ya hablé un poco de cómo funciona y se desarrolla la historia de Better Call Saul. Ahora voy a concentrarme en los personajes, principalmente en el protagonista, y por qué es que esta serie tiene un excelente desarrollo para dicho personaje. Pero primero, ¿qué significa que un personaje tenga un buen desarrollo? Cuando se habla de esto se relaciona a su arco dramático, otro concepto muy escurridizo que en pocas palabras habla sobre las transformaciones que atraviesa un personaje a lo largo de una historia. Esta transformación va relacionada a las motivaciones y temas de la historia, que son lo que hacen y provocan los cambios dentro de un personaje. El análisis se puede volver muy extenso y muy enredado, que era lo que me estaba pasando cuando empecé este video. Pero finalmente encontré la luz. Analizar al personaje de una forma que podamos ver sus componentes fundamentales y cómo se articulan. Para eso vamos a echar mano de nuevo de la semiótica narrativa de Gray Maas. Advertencia, mucha de la teoría que será vista aquí se verá a muy grosso modo, pero en la descripción del video dejaré textos donde pueden profundizar y estaré al pendiente de dudas en los comentarios. También no voy a especificar en quién es Gray Maas porque ya hablé un poco de eso en el video de los actantes. También no voy a pararme para especificar en la categoría de actante porque ya hice un video sobre eso. Para Gray Maas, los discursos que adquieren forma de relato, es decir, los textos narrativos, tienen una estructura y articulación de 3 niveles de profundidad. Estructuras semionarrativas, estructuras discursivas y estructuras textuales. Las primeras constituyen el nivel más abstracto. Es aquí donde nace el sentido y la significación, en la sintaxis y la semántica fundamental. Al atravesar todos estos niveles, se realiza lo que Gray Maas llama el recorrido generativo, una herramienta que mediante el análisis permite comprender la significación de los relatos. Esta herramienta de análisis es planteada por Gray Maas para el análisis de textos en el lenguaje oral o escrito. Sin embargo, también ha sido ampliada a otros lenguajes, como el audiovisual, y vamos a seguir la investigación que realizó Leticia Murillo sobre la adaptación de la telenovela Yo soy Betty, la fea, a la versión estadounidense Ugly Betty. La autora plantea que los productos seriales televisivos pueden ser comprendidos como textos que a su vez están conformados por estructuras narrativas, de las cuales se pueden extrapolar los elementos para el análisis de su estructura. Pero antes que nada debemos ver otra herramienta metodológica. Como lo mencioné anteriormente, la estructura semionarrativa es el nivel más abstracto, donde aparecen los componentes fundamentales de cualquier relato. Digamos que tenemos una historia que habla sobre el amor, o sobre la amistad, sobre la vida, sobre el miedo, sobre la honestidad. ¿Cómo podemos articular estos componentes en una historia? Bueno, Gray Maas lo hace a través de una herramienta que retoma de la lógica aristotélica, el cuadrado semiótico. El cuadrado semiótico, dice Gray Maas, es la forma que se utiliza para la articulación de la sustancia semántica de un microuniverso. El cuadrado, que ya sé que parece más un rectángulo, está planteado para hacer la representación visual de una red de relaciones binarias. Los elementos que componen el cuadrado se encuentran en 2 tipos de relaciones, de contrariedad y de contradicción. La contrariedad son oposiciones que no tienen una base lógica, sino muchas veces es cultural. Son 2 términos que se oponen pero que a su vez presuponen la existencia del otro. Vida, muerte, belleza y fealdad, blanco y negro. Es así que un relato que habla de vida también habla de la muerte, no de belleza, también va a hablar de fealdad. La contradicción, por otro lado, sí tiene un estatuto lógico, al ser la negación del otro término. Por decir, no blanco implica la ausencia de blanco. El modo de significación se da a través de la sintaxis fundamental, y según Gray Maas ocurre gracias a 2 operaciones, la negación y la aserción, las cuales veremos más adelante. Primero, el ejemplo del cuadro que proponen Gray Maas y Cortés. Este esquema nos muestra un sistema de veredicción, que nos ayuda a entender las manifestaciones en un discurso enunciado, un discurso que puede ser una serie televisiva. Los metatérminos, verdad, secreto, mentira y falsedad, son términos complejos que aparecen de la combinación de los términos simples y que nos muestran distintas fases sobre las cuales se mueve un discurso enunciado. Veamos un ejemplo a partir del análisis que mencioné anteriormente sobre Yo soy Betty, la fea.
Esta telenovela está edificada sobre la idea de belleza y fealdad. Para la autora, Leticia Murillo, Betty se mueve dentro del ser y el no parecer, es decir, es bella, pero no lo parece, aunque hay otras relaciones, instancias del relato, que el cuadro nos permite observar. Pero ¿cómo se pueden hacer estas afirmaciones? ¿Y de dónde sacamos estos enunciados? ¿Cómo podemos decir que en un momento de la historia Betty es bella o que no lo es? En una serie televisiva se puede ver a través de su comportamiento, su apariencia, el diálogo y la situación espacial. Me gustaría agregar que también se pueden reforzar dichos términos mediante metáforas del lenguaje audiovisual, pero eso podemos discutirlo en otro momento. La autora extiende su análisis sobre el recorrido generativo de esta telenovela para examinar el proceso de construcción simbólica de la fealdad a partir de la condición étnica de la protagonista. Les recomiendo mucho que lo chequen, es un trabajo muy bueno para entender cómo se pueden aplicar estos modelos y teorías a un producto televisivo. Lo que quiero recalcar aquí es que cuando un actante, por ejemplo en el caso de Betty, pasa de pertenecer de un término a otro, como de parecer bella a ser bella, no es una operación simple, es una operación que se hace por medio de la aserción y la negación. Para Gray Maas, el paso de un término del cuadrado al término contrario no es una operación simple, sino que consta de dos partes: establecer su contradictorio por medio de la operación de negación y pasar de ahí al contrario por medio de la presuposición. Continuemos viendo esto con el ejemplo de Betty que hemos estado haciendo hasta ahora. Para que Betty pase de la instancia parecer bella a ser bella, debe primero negar el parecer por medio de acciones y sucesos en la narrativa. Por ejemplo, puede tener un cambio en su aspecto físico, que por medio de la presuposición en esta acción se dará que Betty no solo parece bella, sino que es bella. Esto es lo que yo considero hace a la semiótica graymasiana muy interesante para ver el desarrollo de un personaje, porque nos muestra que el paso del cambio de un extremo al otro del cuadrado se da por acciones que primero niega el estado anterior. Veamos esto con el protagonista de la serie Better Call Saul. Desde mi punto de vista, la historia de Better Call Saul es una historia sobre la honestidad de un personaje. Misma honestidad que se vuelve una metáfora para otros temas de la misma historia, como la bondad o la justicia. Considerando el mismo cuadro que nos proponen Gray Maas y Curtés, y haciendo un análisis quizás no tan minucioso, pero basándonos en las dos personalidades que predominan a lo largo de la serie de Better Call Saul, podemos ver la evolución tan extraordinariamente escrita del personaje. Jimmy McGill parte de ser, pero no parecer honesto. Podemos decir que es honesto en algún sentido, trata de ser un abogado que se gana la vida defendiendo casos indefendibles y haciendo una labor honesta. El caso de Sam Piper, y en un inicio lo que hace por los ancianos, es algo que lo hace de manera honesta y correcta. Pero no parece honesto para la visión de los personajes, para su hermano Chuck, por ejemplo, o para los Kerelman, o para Hamlin. Para la mayoría de la gente que lo rodea, Jimmy McGill no es o no parece una persona honesta. Esto mismo es lo que después lo motiva y lo empuja a verdaderamente no ser honesto, a las pequeñas estafas y mentiras que va planteando a lo largo del camino. Aquí el movimiento que sigue la narrativa es en dirección de convertir a Jimmy McGill en Saul Goodman, quien no es honesto. Y esto se logra, como lo dijimos anteriormente, por medio de los sucesos y acciones de la narrativa. Hay puntos muy importantes en la narrativa. Hay momentos en los que Jimmy sí es alguien honesto e incluso lo parece, como cuando empieza a trabajar en Davis and Main, pero inmediatamente deja de parecerlo cuando modifica todo su vestuario. Los momentos cumbres de la historia de Jimmy McGill se dan cuando él pasa del ser al parecer. Para hacer esto, primero debemos negar, como lo vimos anteriormente, que Jimmy es alguien honesto. Por ejemplo, cuando manipula los documentos de Mesa Verde para que Chuck y Hamlin pierdan el caso, o cuando arruina la reputación de Hamlin, que ya sabemos cómo termina eso. Al ser confrontado de estas acciones, él en su mayoría las niega, no siendo alguien honesto, solamente pareciéndolo. Y la cumbre de este acontecimiento es el juicio en el que él recupera su licencia de abogado, cuando logra engañar incluso a Kim de que es alguien honesto, pero en realidad solo lo parece. Ahora, el cuadro también nos muestra a esta falsa personalidad que crea Jimmy McGill. Saul Goodman es una personalidad completamente falsa. Es una máscara que Jimmy utiliza para tratar de superar sus errores pasados. Finalmente, en el final de la serie, hay ciertos toques que me parecen muy buenos porque ayudan a que Jimmy McGill dé este paso de no ser honesto a ser honesto de nuevo.
Por ejemplo, Jimmy se presenta al juicio como alguien que no parece honesto. Esto se da desde que miente a la policía sobre su participación en el caso de Walter White. Y incluso también se da con el vestuario con el que se presenta al juicio. Dado que no parecer honesto y ser honesto están unidos por la presuposición, estas acciones son lo que finalmente permiten que podamos ver de nuevo a Jimmy McGill siendo honesto por última vez en el final de su historia. Según Greimas, el nivel semionarrativo puede considerarse como la instancia apta para explicar el surgimiento y la elaboración de toda significación. En este caso, lo que buscamos analizar fue el desarrollo y la evolución de un personaje, en los cambios que tiene a lo largo de una historia. El cuadrado nos muestra que por medio de las operaciones que ya vimos anteriormente, se da un desarrollo orgánico. Yo creo que sería muy distinto a que si solamente se diera el salto de un término a su contrario. Sería algo que podríamos llamar muy forzado. En cambio, primero hacer la negación de un término y después pasar a su contrario, lo hace y permite una evolución más orgánica del personaje. Considero entonces que esta herramienta de Greimas para el análisis narrativo se vuelve muy importante, para también poder hacer el diseño del recorrido que pueda tener un personaje a lo largo de una historia. Principalmente cuando son a partir de las acciones del personaje que se desenvuelven los demás sucesos del relato. Muchas gracias por ver el video, espero no haya sido muy confuso, sé que es mucha información y como lo dice Greimas, pues este es el nivel más abstracto de la narrativa, pero les ayude y puedan plantear, incluso desarrollar personajes utilizando esta metodología que a mí por lo menos me ha sido muy útil. Muchas gracias por ver el video, si les gustó pues pueden darle like, pueden dejar un comentario si tienen dudas y trataré de responderlos. Y gracias.